cuántico. Salto cuántico. Podcast de Asad Coach. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a este nuevo capítulo de Salto Cuántico, este podcast en donde nos encontramos una vez a la semana a poder expandirnos en temas que nos pueden llevar a otras dimensiones, a otros espacios del ser, a otras reflexiones. Y es un espacio que ocupo de vez en cuando para tocar algún tema en solitario. En algunas otras oportunidades me junto con algún invitado particular a tocar también temas relevantes. Y en esta oportunidad quise darme espacio para tocar un tema que eh, realmente me apasiona, me gusta mucho y yo creo que a ti también te va a interesar y que todos de alguna manera intuimos, sabemos, hemos escuchado alguna vez, pero quizás hay ciertas piezas que nos falte encajar. Antes de meterme de lleno a este tema, como siempre quiero recordarte, es muy bonito si te puedes suscribir, si puedes apretar el botoncito, si puedes de alguna manera hacer saber a otras personas de este espacio, compartir los capítulos, recordarle a otros, porque yo estoy seguro que más de algún tema de los que hemos tocado acá puede ser del interés y un pequeño, humilde aporte a más de alguno. Así que suscríbete y hagamos crecer este tipo de contenido. Bueno, de lo que yo te quiero hablar hoy día es de esos temas que no nos enseñan en ninguna parte, no nos enseñan en el colegio, en la universidad, en los medios, y resulta que, según mi punto de vista, de los temas más relevantes para prosperar en la vida. Es de esos temas medios ocultos, entendiendo simplemente por oculto, no raro, extravagante, sino simplemente que no está a la luz, que no hay información clara, de alguna manera nos faltan algunas piezas. Estoy hablando, y el tema de hoy al que quiero zambullirme, es el sueño. ¿Qué pasa cuando dormimos? ¿Por qué dormimos? ¿Por qué es tan relevante? ¿Qué ocurre detrás de este espacio de sueño? Del que han hablado poetas, músicos, del que han hablado por eones en distintas generaciones, imperios, a veces se toman decisiones para ir a las guerras, profetas, etcétera, etcétera. ¿Por qué parece que aquí hay una fuente increíble, inagotable de información? ¿Y qué tengo que saber yo del sueño? ¿Por qué es tan importante? ¿Puedo manejarlo? ¿Puedo sacarle mejor provecho a esto? Bueno, vamos allá. Lo primero es que, eh, lo que decía, el sueño es un tema misterioso del que de alguna manera todos sabemos que pasan cosas y la ciencia cada vez más se acerca a alguna respuesta. Pero históricamente, desde que el ser humano es un ser humano, es que le hemos dado alguna importancia al sueño, al espacio de dormir. Y, ¿qué pasa? Si uno lo piensa a nivel evolutivo, todas las especies duermen, incluso los seres unicelulares, como las bacterias, se ha estudiado que tienen periodos de actividad y de reposo. Después, si pensamos en el reino animal, actividad, reposo, si uno lo piensa, evolutivamente hablando, no es una ventaja tener que dormir, dado que cuando tú duermes quedas totalmente indefenso, a expensas de cualquier peligro, de cualquier ataque, ¿cierto? De cualquier situación peligrosa y no puedes responder, en teoría. ¿Por qué aún así la evolución, la vida, se ha empeñado en mantener el sueño como un sello de la vida misma? Todas las especies tienen el sueño. Eh, no ha desaparecido evolutivamente como una desventaja. Pareciera que es crucial. ¿Por qué se mantiene si es tan, de alguna manera, peligroso para
la supervivencia de una especie, el quedar indefenso. Entonces, tú nos haces estas preguntas, ¿es una condición subyacente a la vida, transversal y trascendente a todas las especies? ¿Se ha mantenido a pesar de ser una desventaja aparente, competitiva? ¿Por qué la vida insiste en que durmamos? ¿Verdad? Algo pasa. Algo pasa. Y esta pregunta se la ha hecho también la ciencia. ¿Qué pasa? ¿Qué diablos pasa? ¿Que todas las especies tienen que dormir y por qué? Entonces, cuando nosotros dormimos, lo primero que tenemos que pensar es que el cuerpo genera un montón de procesos de reparación, de optimización, de limpieza celular. Entonces, cuando dormimos, la verdad es que ocurren muchas cosas a nivel físico, ¿ya? Y de esto uno lo ha podido escuchar, ¿no? En biología, en el colegio, en revistas, en libros, lo que sea. Pero pareciera ser que hay algo más. Por ejemplo, una persona no puede estar sin dormir una cantidad X de tiempo, ¿ya? Incluso pareciera ser que sin dormir tú puedes estar más tiempo sin comer que el tiempo que puedes estar sin dormir. ¿Por qué una persona muere de no dormir? Finalmente, si tú dejas de dormir o algo te impidiera dormir consecutivamente muchos días, terminas falleciendo. ¿Por qué? Bueno, uno podría pensar que hay muchas funciones celulares que dejan de llevarse a cabo y por lo tanto, a nivel físico, los órganos, el cerebro, hay cosas que empiezan a fallar y morimos. Puede ser. Pero pareciera ser que hay algo más. Cuando nosotros hablamos de sueño, siempre se ha correlacionado con estas imágenes, alucinaciones, ¿cierto? Oníricas, en donde nos trasladamos a otros escenarios, en donde traemos ideas o interpretamos sueños, ¿verdad? Y siempre uno asocia el dormir a eso, pero la verdad es que el sueño tiene varias fases dentro de la estructura de esa noche de descanso. Y vamos a hablar un poco de eso solo para ubicarnos en esa estructura. Cuando soñamos, o sea, estas alucinaciones, estas imaginaciones, las construcciones oníricas, ocurren en una fase, preponderantemente en una fase del sueño, pero es solo una de todas las que componen los ciclos nocturnos. Vamos a hablar de eso. Por otro lado, todos tenemos historias de sueños que hemos tenido que después se hacen realidad, de sueños premonitorios, de ideas que nos vienen en los sueños y después las llevamos a cabo, artistas que dicen que canciones o pinturas se les ocurren y se les presentan en los sueños. Hablamos de las musas, hablamos de los ángeles, hablamos de viajes fuera del cuerpo. Entonces hay un montón de caudal de información incompleta, intuitiva, verbal, digamos, por tradición que se mantiene y donde uno dice, bueno, parece que hay algo más, ¿verdad? Ok. Entremos un poquitito en la fase del sueño. Cuando nosotros dormimos, voy a ser muy conciso en esto, no vamos a entrar mucho en la teoría, pero cada ciclo de sueño nocturno equivale aproximadamente a 90 minutos. Más, menos. Puede ser un poco más, puede ser un poco menos, pero hagamos cuenta que son 90 minutos. Cada uno de esos 90 minutos se va repitiendo, repitiendo hasta que conseguimos toda la noche de sueño, que pueden ser X ciclos. En el ideal uno debiera completar un ciclo para despertar, completar cada ciclo y en alguno, en el cuarto, en el quinto, en el sexto, despertar. Pero en el mundo moderno estamos despertando en cualquier momento de ese ciclo, con el despertador, porque fijamos una hora en que necesitamos levantarnos, independiente en qué fase y en qué parte del ciclo estemos. Muchas veces despertamos cansados, agotados, fatigados, porque estamos despertando en un momento equivocado. ¿Por qué? ¿Por qué despertar en cualquier momento no da lo mismo? ¿Por qué hay momentos óptimos para despertar? Bueno, cada ciclo tiene distintas etapas o distintos eslabones, por decirlo así, escenarios. Los vamos a separar en los clásicos, ¿no? Está el sueño ligero, que es la primera entrada al sueño, luego el sueño profundo y luego el sueño REM. El sueño ligero a veces se considera como sueño no REM uno y 2,
Después viene el sueño no REM 3 y 4, que sería el profundo, y después el sueño REM, que es donde están estas construcciones oníricas de las que nosotros hablamos como sueños. Entonces, tenemos sueño ligero, sueño profundo, REM, un ciclo. Segundo ciclo, sueño ligero, sueño profundo, REM, segundo ciclo. Cada uno de 90 minutos y así vamos durante la noche. ¿Qué es lo que ocurre? Cada ciclo consecutivo no tiene las mismas proporciones de cada una de estas fases, sueño ligero, sueño profundo, REM. Resulta que los primeros ciclos de 90 minutos aprox de la noche están mucho más cargados al sueño profundo. Y cada ciclo consecutivo tiene cada vez menos sueño profundo y cada vez más sueño REM, más fase REM. Entonces, partimos con mucho porcentaje de sueño profundo y poquitito, muy, muy pequeñito sueño REM. Pero a medida que esto va avanzando en cada ciclo de la noche de 90 minutos, esto se va desbalanzando a favor del sueño REM. Tenemos cada vez menos sueño profundo y más sueño REM. ¿Sí? Y terminamos en los últimos ciclos de la mañana ya prácticamente, porque ha pasado la noche y ya estamos de madrugada cercanos a despertar. Esos últimos ciclos antes de despertar están muy cargados al sueño REM. Ok, voy a dejar eso por un minuto. Hemos hablado en otros capítulos que nosotros somos una manifestación terrenal de una entidad superior. Esta entidad superior energética que se funciona y se mueve, por decirlo así, en otras dimensiones, en otros estados de estas capas que hemos de alguna manera usado a modo de referencia y de ejemplo para explicarlo en otros capítulos. Si no has escuchado los otros capítulos, anda y te recomiendo que le eches una miradita. Me refiero a los capítulos en donde yo he estado en solitario en este podcast, en esta temporada, ¿no? Entonces, tenemos que esta entidad desciende y se cristaliza en una forma de terrenal, de 3D, por decirlo así. Y esa forma de 3D somos nosotros, con nuestra historia, con todo lo que hacemos en el día. ¿Qué es lo que ocurre? Nosotros estamos en permanente comunicación con esas otras capas más omniscientes, porque saben perfectamente qué es lo que vinimos a hacer acá y tiene la mirada de largo plazo para ver los potenciales que estamos construyendo hacia adelante y tiene también las miradas de las otras personalidades que han descendido de esa entidad. Esto está todos los otros capítulos. Entonces, esa entidad más, de alguna manera, sabia, superior, tiene nuestra vivencia, pero también tiene las otras vivencias que nosotros acá en la Tierra ordenamos en el tiempo, pero en el nivel de esa entidad no existe el tiempo. Entonces está todo pasando en el mismo momento. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros estamos permanentemente siendo parte de esa comunidad de personalidades que se han cristalizado a partir de la entidad superior. Y esta entidad superior tiene la vista larga de las probabilidades que estamos construyendo. Nosotros no tenemos un futuro así cierto, predeterminado, sino que estamos construyendo distintas probabilidades que están actualizando el futuro y el pasado. Lo hablamos cuando dijimos que no existe el tiempo. Entonces, esta entidad está mirando todas esas probabilidades que estamos construyendo, de los potenciales, de las líneas de construcción hacia adelante que potencialmente o probablemente van a ocurrir según lo que estamos, de alguna manera, dando pie hoy. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros podemos acceder a un feedback. Nosotros, planeta Tierra, estamos acá construyendo nuestra vida con un nombre, un apellido. Nosotros podemos acceder a información como feedback para retroalimentarnos. Es como pedir ayuda, es como decir, bueno, ¿cómo voy? ¿Por dónde voy? Tengo que tomar A, B o C, qué es lo que me conviene, estoy desviándome, ¿cómo lo sé? Necesito que me manden una señal. Entonces, todas estas cosas de día están un poco más escondidas, porque de día nosotros estamos funcionando con ciertas zonas del cerebro que están enfocadas en el afuera, en este mundo terrenal 3D que nosotros estamos proyectando, por decirlo así, este programa, este holograma, este planeta Tierra en el que vivimos, está hacia afuera. Entonces, en verdad, podríamos ahondar después en otros capítulos, esto lo construimos nosotros, pero está hacia afuera. Entonces, estamos enfocados con
la conciencia hacia afuera y funcionamos de esa manera, entonces nos cuesta más conectar con esa parte interna. Se puede igual porque nosotros estamos recibiendo el tiempo, como lo concebimos, tiene pequeñas aperturas milimétricas o milisegundos permanentemente. Nosotros estamos recibiendo mini aperturas a ese otro mundo permanentemente durante el día, pero cuesta percatarse, no estamos acostumbrados, no lo practicamos. La meditación también es una buena forma, ir a la naturaleza, etcétera, etcétera. Y esto tiene mucho que ver con estados del cerebro de los cuales ya voy a hablar. Entonces, de día nos cuesta más, pero de noche cambia el set de zonas y circuitos del cerebro para ir más adentro. Dejamos de estar afuera y nosotros empezamos a tener la capacidad de conectarnos. Cuando nos conectamos con nosotros mismos, porque nos conectamos con esa parte nuestra que dio vida a esta que bajó y esa que está arriba, yo digo arriba, pero no es que esté en un lugar físico, tiene todas las vistas que ya dijimos. Entonces, para conectarme con esa otra información y poder ir actualizando lo que estoy construyendo acá abajo, necesito esta comunicación. Y esta comunicación es mucho más eficiente y posible y sencilla, si tú quieres, de noche. De hecho, de noche ocurre aunque no lo queramos, aunque no nos demos cuenta, porque es parte vital de estar vivos. Si esa actualización de información no ocurriera por muchos días consecutivos, no podemos seguir viviendo y fallecemos, porque no se puede actualizar la información en cada una de nuestras células. Ya podemos llegar ahí. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando tú, por eso que está bien bonito entender la ciencia de la meditación, es lo que yo trato de enseñar en las meditaciones presenciales. Cuando tú cierras tus ojos, solo por el hecho de cerrar tus ojos, ciérralos ahora. Si tú cierras tus ojos ahora, hay otro set de áreas del cerebro que empiezan a conectar. Sea, inmediatamente tus ondas cerebrales bajan de beta a algo más parecido a alfa. Puede ser un alfa de entrada, alfa uno y ya si descendemos aún más en la relajación, puede ser alfa 2. Pero solo por cerrar tus ojos ya estás en el mundo interno para el cerebro. Y ya tiene que generar un cambio en el set de neurotransmisores y circuitos cerebrales que se activan. Entonces, cuando nosotros hablamos de conectar con el yo superior, con el mundo interno, tenemos que bajar las frecuencias cerebrales. Esto también se traduce como bajar la frecuencia de estrés, es lo mismo, foco hacia afuera, tenemos que ir hacia adentro. Cuando nosotros dormimos de noche, esto pasa automático. Lo que pasa es que de día también lo podemos hacer, pero necesitamos entrenamiento. Pero quédate con esto, cuando tú cierras tus ojos, bajas la frecuencia. Si nosotros siguiéramos practicando entrar a ese mundo profundo de relajación, de trance, de meditación profunda, bajaríamos varias capas más y podríamos conectar mucho mejor. Ok, entonces el cerebro está premunido con todos los mecanismos y sistemas para hacer esto. Nosotros cuando bajamos a este planeta, venimos con toda esa maquinaria, lo que pasa es que nadie nos enseña a ocuparla y la vamos descubriendo autónomamente por aquí y por allá. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando nosotros entramos en sueño, cuando caemos en sueño ligero, las ondas bajan, ¿cierto? De alfa ya bajan quizás a teta. Cuando bajamos a sueño profundo, ya podemos entrar en delta, que delta es, por decirlo así, la frecuencia más bajita. Es cuando las ondas son más suaves y planitas y largas, que estamos casi, 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 casi en un coma, por decirlo así. Cuando entramos en ese espacio de sueño profundo es cuando nuestro viaje ocurre. Dejamos de alguna manera el cuerpo y vamos vivir, a vivir la vida real, por decirlo así. Dejamos este sueño terrenal, mira cómo se invierte la historia, y vamos a la realidad. La realidad es lo que somos realmente. Cuando no estamos separados con nada, dado que, lo dije en otro capítulo también, el cerebro tiene maquinaria para hacerte creer que tú eres una entidad aparte de todo el resto. Tiene que activar zonas para que tú creas y tengas la sensación de una entidad que se traslada en el tiempo y en el espacio, como una unidad cristalizada, con límites, pero eso no es real. Entonces, cuando caemos en sueño profundo, bajamos a la máxima profundidad las frecuencias cerebrales, ¡pum! Comienza el viaje, salimos del cuerpo, y esto ocurre todas las noches, te des cuenta o no, y vamos conectando con estos otros espacios. Estos otros espacios pueden ser lo que nosotros llamamos vidas anteriores, es decir, nos vamos a comunicar con los otros enviados
que vienen de la misma familia nuestra, de la misma entidad, podríamos decir, somos lo mismo que ellos, son nuestras encarnaciones, como también podríamos decir, son otras versiones de nosotros o son otras versiones de la entidad superior, da lo mismo, pero somos todos lo mismo. Podemos comunicarnos con esas otras versiones o vías pasadas, nos podemos comunicar con la entidad y tener una vista superior, podemos viajar a otros espacios, a otras galaxias, podemos movernos en las distintas capas, las capas de la lasaña, como digo en otro capítulo, anda a mirarlo. eh, Podemos movernos en distintos espacios, podemos viajar en el tiempo, podemos proyectar lo que estamos construyendo acá. ¿De qué es lo que pasa? A veces es fácil o más fácil entenderlo así, diciendo, yo suelto, cuando yo duermo, yo suelto y le paso la pelota, le paso la responsabilidad al de arriba. Y la versión mía de arriba es la que empieza a jugar, pero yo tengo que permitírselo. Cuando empieza a jugar me refiero, la versión de arriba empieza a mirar las posibilidades, las probabilidades de lo que estoy haciendo, qué me conviene, qué no me conviene. ¿Qué es lo que ocurre? En sueño profundo, nosotros nos despegamos y nos vamos. Y ocurre todo este intercambio, ¿no? Pero cuando el ciclo se pasa estamos en sueño profundo y dentro del mismo ciclo pasamos a continuación a sueño REM, en el sueño REM lo que ocurre es que ese intercambio de información se hace efectivo. La información que estamos trayendo se empieza a interconectar en nuestro cerebro, ¿cierto? Empezamos a darle forma y a conectar los puntos nuevos con los puntos antiguos en toda esta red increíble que es el cerebro, esta red neuronal. Entonces, cuando se empieza a producir ese intercambio, hay una actividad brutal, muy alta en el cerebro. Y esa actividad increíblemente alta en el cerebro, a los científicos por muchos años y décadas los volvió locos porque decían, ¿cómo puede ser que el cerebro de noche esté más activo que de día? Imposible, no puede ser. Bueno, sí puede ser, de hecho es. Entonces el cerebro, en la fase del sueño REM, empieza a generar picos de actividad enormes, empieza a interconectar lo nuevo con lo antiguo, empieza a modelar y recablear con la nueva información, todo a nivel inconsciente. ¿Y qué es lo que ocurre? Nosotros recibimos apenas estallidos, lucecitas, el vapor que emite esa operación, lo recibimos como sueños. Yo a veces lo explico así. Imagínate que tú estás cocinando algo con la olla tapada y la olla deja que se expulse el vapor. El vapor va tomando formas. Puede generar una forma de un animal o como una nube o lo que sea. Entonces, tú estás viendo el vapor, pero tú no sabes lo que eso significa de qué se está cocinando dentro de la olla. Tú por ver el vapor puedes concluir lo que se está cocinando dentro. A veces sí, a veces no. Entonces, el vapor son los sueños. Los sueños se emiten como un vapor, como un subproducto de lo que está ocurriendo a nivel profundo. Por lo tanto, los sueños son interpretaciones que ocupa nuestro cerebro dando mano a nuestros conceptos. Por lo tanto, es más parecido al consciente que al inconsciente. Es decir, los sueños no son la sabiduría, los sueños no son lo que está ocurriendo. Interpretar los sueños no tiene mucho sentido, solo a veces lo tiene, dado que los sueños no están correlacionados siempre con lo que está ocurriendo abajo. El vapor no está correlacionado siempre con lo que se está cocinando dentro de la olla. Entonces los sueños son construcciones nuestras y no equivalen al otro mundo que está cocinándose. ¿Sí? A veces sí, tú puedes concluir cosas desde los sueños, pero a veces no. La ciencia ha estudiado todos estos temas y se ha visto y se ha concluido que el contenido de los sueños tiene una correlación mucho más alta con las emociones vividas, no con las figuras, no con las imágenes. Me explico. Si tú tuviste un día difícil, tenso, estresado, y a la noche vas a soñar con caballos furiosos o con rayos desde el cielo, con una montaña que se viene abajo, da lo mismo. Lo que se ha visto es que esas figuras no dicen mucho. Lo que sí te deja es la emoción que estabas sintiendo. Y probablemente la emoción que estás sintiendo en ese sueño, de que se cae la montaña o los caballos furiosos o el rayo, es tensión, estrés, dificultad, que fue lo que viviste ese día. Entonces, tenemos que quedarnos con esta conclusión. Lo que importa son las emociones, las sensaciones. No importan tanto los sueños en sí, ni las figuras, ni las imágenes.
Sí pueden aportar para sacar conclusiones de alguna manera, puede ser, a veces mejor que en otras, pero lo que realmente está ocurriendo no tiene que ver con esas figuras necesariamente, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? En el sueño REM, tú reconfiguras, pero recuerda que en el primer ciclo está todo mucho más cargado para el sueño profundo. Entonces, lo que pasa en los primeros ciclos de la noche es que tú vas a buscar mucha más información de la que recableas en ese ciclo. Siguiente ciclo, de 90 minutos, aprox. De nuevo, vas a buscar mucha información. Hay mucho más sueño profundo que REM, pero ya esa proporción de sueño profundo es un poquito menor que el ciclo anterior. Siguiente ciclo, 90 minutos. El ciclo, la fase del sueño profundo va disminuyendo en tiempo, pero sigue siendo más que el sueño REM, aunque el sueño REM ya va aumentando. Y dijimos que en los últimos ciclos, antes de despertar, casi todo es sueño REM. ¿Qué quiere decir esto? En los que están viendo en YouTube van a ver mis manos moverse, pero los que están en Spotify lo voy a tratar de, o los que están escuchando esto en la plataforma que sea, lo voy a tratar de explicar. Tú vas a buscar mucha información para recablear lo que viviste en ese día, para tener una guía, para traer información de otros planos. Y al principio esa información tú tienes que traerla, 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 pero todavía no necesitas recablearlo todo, lo que haces en sueño REM, como meterlo en tu autobiografía, en tu encarnación actual, dado que la primera parte de la noche está más abocada a traer información. A medida que pasa la noche, tú ya has traído casi toda la información, has hecho todos los viajes fuera de tu cuerpo que has podido y has recibido información y te has comunicado con otro espacio y con otras entidades energéticas. Entonces, ahora toca empezar a recablear y a darle orden a eso, antes de que despiertes. Entonces, cada vez que va pasando un ciclo tras otro, ya la tarea va cambiando y se va balanceando más hacia ocupar lo que he traído, balancearlo, conectarlo, recablear, porque ya hiciste el trabajo de traer la información. Entonces cada vez hay más sueño REM que te permite recablear en esa autobiografía. Se ha visto que la gente que no entra bien a sueño REM, por temas de estrés o lo que sea, generalmente está recurrentemente con los mismos sueños y pesadillas y no puede dejar de tenerlas. Es como que tu cerebro trata de sanarte, trata de recablear y darle otro sentido a ese mundo emocional, pero no puede, porque esas personas no pueden entrar bien a sueño REM. Esto se ha visto en estudios con personas con estrés postraumático. Y cuando se le dan pastillas de relajación o para bajar los niveles de estrés, esas personas por fin logran entrar a las etapas correctas de sueño REM y dejan de tener las pesadillas. ¿Por qué? Porque tu cerebro por fin puede recablear de una manera diferente ese mundo emocional. Puede quitarle el peso emocional que tenía antes. El sueño REM es como una mini terapia, porque piénsalo así. Tú vas a buscar información en sueño profundo, donde tu cuerpo está absolutamente casi en coma, no te mueves, ¿cierto? Muy poquito. Eh, vas a buscar información, tienes ese feedback, pero luego en el sueño REM tú recableas. Y lo que tú necesitas para sanar una depresión o para manejar mejor tus emociones o para moverte mejor en el mundo, necesitas recablear ese mundo emocional. Y eso es lo que ocurre en el sueño REM en base a lo que trajiste durante el sueño profundo. Entonces, si tú no logras nunca recablear lo que ocurre en el sueño REM a nivel emocional, entonces a nivel emocional no puedo avanzar. También se ha estudiado mucho que cuando las personas entran en sueño REM, las cosas que el día anterior parecían muy importantes y muy pesadas y muy difíciles, como que el mundo se me venía encima, a la noche, al día siguiente, después de dormir, cuando las personas entran bien en sueño REM, resulta que las cosas parecen más sencillas, más fáciles, no eran tan graves como se sentían ayer. Creo que a todos nos ha pasado un poco eso alguna vez, ¿no? Entonces, cuando tú haces todos estos ciclos correctos de noche, el que se despierta es otro. El que se despierta es otra versión tuya. Recuerda que no hay tiempo, no hay un ayer, no hay un mañana. Es otra versión tuya. Lo que pasa es que no nos damos cuenta, pero el que se despierta es otra versión tuya que ahora tiene otro recableo, otra información a la que pudo acceder. ¿Qué pasa? El que se levanta tiene todo este recableo a nivel inconsciente, pero conscientemente tú no te enteras. Entonces tú te levantas por la mañana, te haces el café, te duchas, te preparas sin saber lo que ha ocurrido. Por lo tanto,
no tienes cómo ocupar esas herramientas si es que no conectas con tu interior y puedes seguir viviendo todos tus días de una manera similar sin ocupar todo lo que está ahí dentro. ¿Qué es lo que ocurre? Todo lo que está dentro está a tu disposición, ¿cierto? Pero como no lo ocupamos conscientemente, la verdad es que no nos sirve tanto. ¿Cómo se manifiesta eso de día? Cuando yo estoy de día funcionando cotidianamente, de vigilia, se manifiesta con intuiciones, con corazonadas, con tincadas, como se dice a veces, ¿cierto? Con ideas, con creatividades, y tú no sabes unir los puntos. Entonces de pronto tú dices, debiera ser X cosa, pero como no te crees, como no sabes la importancia de esa corazonada, no lo haces. Dicen, bueno, no importa, son locuras que se me ocurren. Y sigues tu vida. Y hay gente que nunca cambia sus formas o nunca se atreve a hacer las cosas que hace tiempo su cuerpo, su mente le está pidiendo. Entonces, si entendiéramos que todas esas corazonadas o intuiciones pueden ser producto de este intercambio de información que ocurre todas las noches, quizás le haríamos más caso, ¿sí? Quizás le haríamos más caso. Dicen que cuando tú despiertas con una sensación de bienestar, aunque no te acuerdes de los sueños, aunque no sepas qué diablos pasó, solamente si tú te despiertas, abres los ojos con una sensación un poco de reseteo, de estar en blanco, de estar en bienestar, que ni siquiera hasta te cuesta acordarte de los problemas que tienes que resolver ese día, quiere decir que el intercambio ocurrió. En cambio, si tú te despiertas eh, indispuesto, indispuesta, un poco contrariada, preocupada, tensa, no bien descansada, bueno, es probable que no haya ocurrido ese intercambio correctamente, ¿cierto? Entonces, esto es necesario entender que las inspiraciones, las corazonadas, probablemente estén viniendo de ese nuevo boom, de ese nuevo set de información que te ha llegado todas las noches. ¿Qué es lo que ocurre? Si yo voy a la deriva, simplemente voy a estar recibiendo información un poco al azar, ¿no? Sin manejar esto, inconexa, a veces cosas que sirven, a veces cosas que no, y todos estos intercambios nocturnos un poco van a estar fuera de mi control. Pero yo puedo dirigir esa búsqueda. Y esto da para largo, ¿ah? Pero voy a hacer un resumen de esto. Los últimos instantes antes de dormirte son muy importantes para esto. Pongámoslo así, los últimos minutos, la última hora, la última media hora, lo que puedas. ¿Qué debiéramos todos hacer? Debiéramos entrar en otra frecuencia antes de dormir. Me refiero a otra frecuencia. Cambiar las luces, poner otra música, apagar las pantallas, hacer ejercicio de respiración, cerrar los ojos. Deberíamos tener un ritual. ¿Por qué? Porque esas últimas emociones, recuerda, la emoción es la que guía. Esas últimas emociones, tú te puedes ayudar con imágenes, por supuesto que sí, te puedes imaginar lo que tú quieres construir, la vida, los sueños, pero es la emoción que tú sientes, es la que va a dirigir esa búsqueda. Entonces, si tú eres consciente de este mecanismo de reconexión con tu parte inmortal, trascendente, superior, sabia, omnisciente, la que te dio la vida, como le quieras decir, que es la vida real, por decirlo así, estamos de paso por acá nada más. Entonces, si tú eres consciente, tú puedes dirigir la búsqueda desde el corazón, desde la corazonada, desde la intuición, desde la emoción. Entonces, tú puedes cerrar los ojos y esos últimos 10, 15, 20 minutos, lo que sea, vibrar en esa emoción que tú quieres construir. La emoción de tener ese logro, la emoción de conseguir este camino, de emprender tal o cual cuestión, lo que sea, de esas vacaciones soñadas, de ver a tus familiares. Cuando tú construyes esa emoción y te vas a dormir vibrando en esa emoción, lo que estás haciendo, estás tomando el timón y moverlo en tu dirección. Tú estás tomando las riendas, tú estás tomando el timón y le estás diciendo al de arriba, esta es la dirección de búsqueda que yo te estoy encomendando para la noche. Tú te vas a dormir y sueltas. Tú te vas a dormir y sueltas. No tienes que tú dirigirlo desde el cómo, desde el camino, desde la forma, desde las instrucciones. No, tú no tienes que meterte. Eso no es tu tema. Los de arriba saben mucho más que tú. Tú no sabes todas las infinitas posibilidades, probabilidades que se pueden construir.
Es un universo de posibilidades. Tú te estás perdiendo millones, no eres consciente. Entonces, si tú tratas de dirigir la búsqueda en la forma, estamos perdidos. No hay cómo. Tienes que soltar. Esto es como se haga tu voluntad. Se haga tu voluntad. Tú sabes más que yo. Lo único que tú pides es la emoción que quieres que dirija esa búsqueda. Entonces, tú vibras en eso, en ese camino, en ese proyecto, en ese X, te vas a dormir, te haga tu voluntad, sueltas. Y la búsqueda de esa noche la estás dirigiendo emocionalmente hacia ese lado. Entonces, le estás mandando la señal a tu entidad madre superior, ¿cierto? Desde donde provienes, a que vaya a ver todas las probabilidades hacia adelante del, comillas, futuro. Ya sabemos que en el mundo de esa entidad no existe el futuro ni el pasado, está todo pasando en el presente, eterno, entonces lo puede ver inmediatamente. Entonces esa entidad genera una búsqueda y el traspaso de información que va a ocurrir en la noche va a ir mucho más enfocado en lo que tú quieres. Entonces se van a borrar las probabilidades o los potenciales que has venido creando que no te llevan hacia donde quieres, se borran, se eliminan, no existe. Pum. Te traen la información para que tú actualices, hagas realidad los pasos que te van a llevar al camino que sí quieres, porque como la entidad puede verlo todo, puede ver hacia dónde vas caminando y cómo cambiar la dirección del timón haciendo que hoy, para que a futuro, en nuestro futuro, eso pueda ocurrir. ¿Verdad? Entonces, la entidad va a buscar, nos devuelve la información y al día siguiente nosotros, como estamos vibrando en esta búsqueda, porque fue lo que encomendamos, vamos a empezar a recibir libremente, nuevamente, que se haga tu voluntad. ¿Qué nos llega? ¿Qué personas llegan a nuestra vida? ¿Qué mensajes? ¿Qué libros? ¿Qué ah, reels? ¿Qué conversaciones? ¿Qué vamos leyendo en nuestro entorno? Porque el entorno somos nosotros mismos hablándonos. ¿Ok? Por lo tanto, si yo empiezo a ocupar este mecanismo, puedo dirigir un poquito mejor mi vida, porque al final, la vida que estoy construyendo de día está cableada automáticamente dentro, en mi inconsciente. Entonces, la vida que yo estoy viviendo es una repetición, es como el día de la marmota, digámoslo así, es una repetición, o como de Truman Show, es una repetición y una puesta en escena de lo que yo tengo dentro. Por lo tanto, si yo no genero este intercambio de información eficiente hacia dónde yo quiero ir, qué es lo que yo vine a hacer a este planeta, entonces puedo estar actualizando todo el tiempo lo mismo, todo el tiempo lo mismo, repitiendo patrones, porque nunca estoy actualizando hacia mi vereda, en mi dirección, en la que yo quisiera ir. ¿Sí? Por lo tanto, esta herramienta es vital. La vida que estás viviendo se construye de noche. La vida de día que estás construyendo, viviendo, es una preprogramación hecha ya en las noches. En la noche tú vuelves al tiempo eterno, al no tiempo, en donde se planifica todo, en donde tienes la visión general. Y de ahí tomas todas las decisiones para lo que te va a pasar de día. Y tú tienes arte y parte. Tú puedes ser parte de este plan, como no tan solo esperando a morir y volver a ser lo que somos realmente, sino que ahora, incluso en esta situación en la que te encuentras hoy, dejando estas encomiendas para la noche, soltando, nos vamos a dormir, dejamos que el intercambio ocurra en el sueño profundo, dejamos que nuestro cerebro recablee en el sueño REM y de día despertamos y decimos, ok, confío en que este intercambio de información ocurrió, por lo tanto ahora yo voy a construir en base a estas intuiciones y tengo que estar atento, atenta a lo que me está pasando de día, y a qué mensajes me llegan, y a qué corazonadas me llegan, porque todo me va a empezar a hablar si empiezo a vibrar en esta forma de ver las cosas. Fíjate que para otro capítulo podemos hablar un poco más, pero todas las terapias en el fondo ocupan este mismo método. ¿Qué quiero decir? Cuando tú tomas antidepresivos, los antidepresivos lo que hacen es permitir el recableo de ciertas zonas del cerebro que se han asociado a la depresión. Entonces tú por fin dejas que abres la ventana a la casa, se recablea con cosas nuevas y eso está correlacionado con la mejora de la depresión. La neuroplasticidad ocurre, por fin. De hecho, se ha visto que los antidepresivos no actúan por ciertos, por tal o cual neurotransmisor, que a veces antes se pensaba por la serotonina, no, no, no. Ahora se sabe, información actualizada, que los antidepresivos funcionan porque te permiten recablear en un cerebro que no estaba pudiendo recablear por mucho tiempo. Pasamos a las revelaciones, las meditaciones profundas. Ocurre lo mismo que hemos hablado en el sueño. Entras en frecuencias muy bajas
muy profunda, de un trance profundo, en donde el córtex cerebral empieza a activarse, y luego, ¡pum!, ocurre un recableo, ¿cierto? Este sentirse el uno con el todo, esto sentirse sin límites, unido con el más allá, ¿cierto? Estas visiones o comunicaciones, y de repente, luego vuelves y vuelves con un recableo diferente, y ya no eres el mismo, y hay gente que se ha sanado con meditaciones profundas. Hay gente que toma psilocibina, se está estudiando, todavía no es legal en Estados Unidos, pero se está estudiando mucho la ketamina, la psilocibina, la MDMA, el éxtasis, y todos tienen un mecanismo similar. Algunos se asocian más a la dopamina, otros más a la serotonina, pero otros a los opiáceos, receptores opiáceos que el mismo cerebro tiene, pero todos, como un embudo común, terminan en la neuroplasticidad. Todos ayudan a los problemas de depresión o de trastornos de ansiedad o postraumáticos, o incluso obsesivo-compulsivos, porque permiten por fin este recableo de información y de conexiones en ciertas zonas del cerebro. Lo mismo que ocurre si tú tienes una buena forma de sueño en la noche. Finalmente, lo que necesitamos que ocurra para dirigir nuestra vida es neuroplasticidad, que cambien los circuitos. Eso es lo que necesitamos al final. Todo este mundo mágico de arriba tiene que encarnarse en circuitos neuronales nuevos. Por muy espirituales que seamos, esto tiene que tener raíces en el cerebro y en los circuitos neuronales. Si ese recableado no ocurre, nada de esto pasa, ya sea con meditación, con los antidepresivos, con los psicodélicos, ya sea con el trance, con la hipnosis, ya sea con el sueño. Tiene que ocurrir este recableo nocturno o este recableado, digo, en las instancias de vigilia, ya sea con medicamentos, con psicodélicos o con experiencias. Así es que espero que esta explicación que intento dar se entienda bien, espero que te sirva, espero que te inspire. Si es necesario, vuelve a ver el capítulo. Hay partes que a lo mejor a la segunda que lo escuches te van a encajar aún mejor, pero finalmente hay una magia que ocurre en el sueño y yo te diría que es la magia principal. Cuando yo entendí esto, pasa tiempo en que uno no lo quiere entender, pero cuando entendí esto, mi ida al sueño es distinta. O sea, independiente que esté bien, esté mal, que mi vida vaya bien, vaya mal, etcétera, pero mis idas al sueño son diferentes. Yo entiendo que me voy a sumergir en algo. Voy a ir al otro mundo. Entonces, me preparo y digo, bueno, ok, no es que voy a dormir, voy a ir y me voy a trasladar. Entonces, mis idas a dormir no pueden ser iguales, no pueden ser al azar, no pueden ser cualquier cosa, porque lo que ahí está ocurriendo es magia, y magia de la buena. Entonces, de ahora en adelante, tus idas al sueño tienen que ser diferentes, porque vas a meterte en un viaje. Y ese viaje tú lo puedes dirigir desde la emoción, desde la preparación, los instantes previos al sueño, etcétera. Y por supuesto, quizás está de más decirlo, pero la calidad del sueño también depende de muchas cosas, ¿no? La alimentación, la exposición a la luz natural de día, la gente que se expone menos a la luz natural, que pasa más en casa, en edificio, en auto, duerme peor, porque hay ciertos neurotransmisores que no se presentan en buena forma. La alimentación, el deporte, la luz, los fármacos, el contacto con la naturaleza, el antiestrés. Bueno, hay muchas cosas que influyen, ¿cierto? En que tu forma biológica te permita hacer este viaje correcto de noche en cuanto a cantidad de ciclos o cantidad de horas, pero aún, incluso a lo mejor más importante, la estructura correcta, ¿cierto? La gente que tiene trastornos mentales, emocionales, insisto, como la depresión, muestra que la arquitectura nocturna no es la correcta, además de las horas de sueño. Entonces no entra bien en sueño profundo, no entra bien en sueño REM. Esa persona, por supuesto, que se va a despertar sin poder actualizar esa información, sin poder sanarse. Finalmente, actualizar es recablear, recablear es sanarte. Y sanarte es resignificar tu vida y encauzarla en otra dirección. Es súper importante, es súper importante. Así que, nada, lo dejo hasta aquí por hoy. Espero que de verdad le saques provecho a esta información. Muy, muy bonito este mundo. Así que te dejo un gran, gran abrazo. eh, Te reitero, y te agradezco de antemano. Suscríbete al canal, ponle me gusta, ¿cierto? Ponle ahí el dedito, pásale los capítulos a tus seres queridos y vamos entre todos
haciendo que este tipo de espacios vaya creciendo. Y a ti te espero en un próximo capítulo, de este viaje al que he llamado Salto Cuántico. Acabas de escuchar Salto Cuántico.